Iglesia, como decía, el Señor tiene una palabra para nosotros hoy también. Una palabra que, si me quieren acompañar en nuestras Biblias, en la página número 9, libro de Génesis, capítulo 11, versículos 1 y siguientes. Digan amén o estén por ahí, página 9 de nuestras Biblias. Génesis, capítulo 11, versículo 1 siguientes, dice así: Tenía entonces toda la tierra un solo lenguaje y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando partieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y la asentaron allí. Y se dijeron unos a otros: Vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les fue el ladrillo en lugar de piedra y el betún en lugar de mezcla. Y dijeron: Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: He aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado a obrar, y nada les retraerá ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos ahí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra. Amén. Esta fue la torre de Babel que quisieron construir. Que quiso construir la humanidad en ese tiempo con esa torre que quiso llegar al mismo cielo. Para llegar al mismo cielo, esa torre que es símbolo de rebeldía contra Dios. Pero hoy en día hay una nueva torre de Babel que se está construyendo. Hoy en día, en esta actualidad, se está construyendo una nueva torre de Babel. Una nueva torre de Babel. Acabamos de leer estos versículos que narran aquel tiempo en que hicieron esa torre. Bueno, hasta donde llegaron. Hasta donde llegaron. Porque Dios no le permitió seguir adelante en su rebeldía. En su rebeldía. Pero hoy en día, en estos tiempos, se está construyendo una nueva torre de Babel. Es una nueva torre de Babel que la está construyendo los mismos seres humanos, con la misma ambición, con el mismo empuje, con la misma vanidad, con la misma ambición y con la misma rebeldía. Si cabe peor, porque hoy en día el ser humano tiene más conocimiento y más medios. Hoy, iglesia, se está construyendo una nueva torre de Babel tecnológica a nivel global. Está escrito en la palabra que en los posteriores tiempos la ciencia mucho se adelantará. Es lo que estamos viendo. Y más todavía que queda por ver. Y más que queda por ver. Iglesia, la nueva torre de Babel que se está edificando actualmente, es, como dije antes, la torre de Babel tecnológica. Y esa torre de Babel que se está construyendo actualmente está enfocándose a nivel global en toda la tierra, en todas las naciones, en todas las naciones. Pretenden lo que pretenden conseguir con esa torre de Babel tecnológica que están construyendo es, porque todos hablan como en aquel tiempo, hablan hoy en día el mismo idioma global, el mismo idioma ambicioso, el mismo idioma que desprecia a sus semejantes, a los semejantes que no están con ellos, que no comparte sus ambiciones y sus rebeldías. En el versículo 1, tenía entonces toda la tierra un solo lenguaje y unas mismas palabras.
Todas las naciones vemos que están involucradas en esa torre tecnológica que están construyendo hoy en día. Prácticamente todas las naciones están involucradas, hablan un mismo lenguaje. Parece que llevan un guión, que siguen un guión preparado con antelación y con un mismo enfoque, un enfoque globalista, no nacionalista, no de una nación o de otra, no, de todas en general. Pues ese es el mismo lenguaje que hablan, como hablaban en aquel tiempo, tenían un solo lenguaje y unas mismas palabras. Es la que vemos, iglesia. En el versículo 2 dice, y aconteció que cuando partieron de oriente hallaron una llanura en la tierra vecina y asentaron allí. Y se dijeron unos a otros, se pusieron a hacer planes de cómo hacer las cosas. ¿Cómo hacer las cosas? Y dijeron, versículo 4, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Lugar que ni ellos mismos, carne no conoce. Carne no conoce lo que es el cielo. Y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Quieren compartir la misma identidad para ser reconocidos entre ellos. El Señor, en el versículo 5 dice en su palabra, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. El Señor ve la torre que se está construyendo actualmente. Esa torre demoníaca y de rebeldía demoníaca y satánica que se está construyendo. El Señor también la ve como vio aquella que intentaron construir. Versículo 6, dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado a orar y nada les retraerá ahora de lo que han pensado hacer. El Señor conoce los pensamientos de los constructores de esta nueva torre de Babel. Pero hoy en día estos constructores se olvidan de que hay un Dios. Se olvidan de que hay un Dios verdadero. Un Dios verdadero con mayúscula. Porque el mismo diablo Satanás, el Señor reprenda, él sabe que existe un verdadero Dios. Y tiembla con sus demonios, y tiembla porque sabe lo que le espera. Sabe lo que le espera. Pero hoy en día se olvidan de que hay un verdadero Dios. Como dice en el versículo 3, como entender en el versículo 3, 4, se han puesto de acuerdo, para hacer esa torre de rebeldía contra Dios. ¿Por qué es una rebeldía contra Dios? Porque si el Señor no está en la obra, en vano edifica los edificadores, dice la palabra de Dios. Entonces, así como esa torre quedó sin terminar y quedaron dispersos, así quedará esta torre tecnológica. Quedará sin terminar, antes, a mitad, después, el Señor lo sabe. Porque lo que está escrito se va a cumplir sí o sí. Se va a cumplir. Y el Señor también escucha y ha escuchado las horribles palabras de algunos de esos constructores de esa torre demoníaca, rebelde contra Dios y tecnológica. Esas palabras tan horribles que han dicho algunos de esos personas que trabajan ahí, y que algunos han dicho que se creen como dioses porque dirigen a los inocentes. Estas palabras los llama incluso estos malos obreros, estos rebeldes que están construyendo esa torre de Babel tecnológica. Algunos de ellos ya han hablado contra los inocentes, contra los que no comparten sus ideales, y les han llamado de esta manera. Les han llamado comedores inútiles. Comedores inútiles.
Los llama incluso comedores inútiles, es decir, que sobran en el planeta que ha creado Dios, el planeta, y ha creado el ser humano. Entonces las personas que dicen estas malas palabras a quienes no se las merecen, intentando disponer de sus vidas, intentando disponer de que no merecen esas otras personas estar en este mundo, ni seguir comiendo en este mundo, sino que deberían desaparecer, eso es rebelarse contra la creación de Dios. Eso es desear la muerte del prójimo. Eso está prohibido por Dios. Y la paga del pecado es la muerte, lo dice la palabra de Dios. Entonces ya esta nueva torre de Babel tecnológica ya está condenada. Ya está condenada y sentenciada por Dios. Así como el Señor condenó y sentenció aquella torre de Babel, ya está condenada y sentenciada. Porque el mismo diablo Satanás se rebeló contra Dios, junto con la tercera parte de los ángeles del cielo, a quienes convenció y fueron sentenciados y condenados. Fueron expulsados. Fueron echados de la presencia de Dios y perdieron su belleza, su dignidad. Perdieron todo. Perdieron todo. Así les va a suceder a estas personas, a esta torre rebelde contra Dios. Y todos se han puesto de acuerdo, todos los que han participado. Ahí son millones de personas, millones de personas. Y todo eso lo ve el Señor, y el Señor ve y escucha sus pensamientos y sus malas palabras contra los inocentes. Contra los inocentes. Personas que incluso que se olvidan que hay un verdadero Dios, como dije antes, y que se han puesto de acuerdo con la intención de borrar la huella de Dios, de la creación de Dios. El ser humano ha sido creado a imagen y semejanza de nuestro Dios. Hemos sido creados a imagen y semejanza de nuestro Dios. La huella de nuestro Dios está en nosotros, en toda la creación. Porque dice la palabra de Dios que la misma creación gime, esperando, ansiando la redención en Cristo Jesús. Todos los seres humanos, los animales, las plantas, todo lo creado por Dios tiene la huella de Dios. Tenemos la huella de Dios en nosotros. Por tanto, se levantan contra nosotros. Se levantan contra nosotros, primeramente contra Dios. Y esta torre no va a ser terminada. Esta torre va a caer. Porque está escrito en la palabra de Dios. Estas personas no saben ni entienden, estas personas que construyen esta torre de rebeldía contra Dios y contra sus mismos semejantes, no saben ni entienden, ni quieren entender que Dios, así como impidió la barbarie de aquel tiempo, la rebelión de aquel tiempo también impedirá esta rebelión que está teniendo lugar. Esta rebelión, porque lo que está teniendo lugar es una rebelión contra Dios y contra la creación de Dios. Y eso solamente puede ser, y es que viene instigado por el mismo diablo Satanás, el Señor lo reprenda. Porque son sus planes, porque lo que está escrito en la palabra de Dios se va a cumplir sí o sí. Sí o sí. Y todo lleva el camino que ha marcado nuestro Dios. Así que el que está con nuestro Dios y sigue el camino estrecho, la senda antigua, amén, gloria al Señor, tendrá salvación y vida eterna. Y el que no, en este caso, el que tenga rebelión contra Dios, seguirá el mismo destino que está marcado para el diablo Satanás y sus demonios. Porque así como dice en Apocalipsis, si me quieren acompañar, en el libro de Apocalipsis capítulo 20, 1125 de nuestras Biblias, Apocalipsis capítulo 20, versículo del 1 al 15, que voy a leer. Este será el destino de toda esa
de todas esas personas que si siguen con esa rebeldía, con esa construyendo esa torre de Babel tecnológica, que está instigada e inspirada por el mismo diablo, y que lleva el mismo camino, que es incluso peor que el de la primera torre de Babel. Que dice así, Apocalipsis 21 y siguientes dice, y vi a un ángel descender del cielo que tenía la llave del abismo y una cadena grande en su mano. Y prendió al dragón, aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y le ató por 1000 años. Un ángel, lo vuelvo a repetir, iglesia, un ángel descendió del cielo que tenía la llave del abismo y una cadena grande en su mano, y prendió al dragón, aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y le ató por 1000 años. El ángel cogió preso al diablo Satanás, el Señor reprenda, y le ató y le encerró por 1000 años. Un ángel de nuestro Dios fue. Ahí está el presunto poder, la descripción del presunto poder del diablo Satanás. No hay que subestimar al enemigo. Lo que está escrito de él está escrito. Pero aquí vemos quién es el que manda. Quién es el que dice lo que hay que hacer. Quién es el verdadero creador. Quién tiene todo el poder y quién merece toda la gloria. Versículo 3. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que los 1000 años fuesen cumplidos. Y después de esto es necesario que sea desatado un poco de tiempo. Y vi tronos y a los que se sentaron sobre ellos les fue dado juicio. Y vi las almas de los decapitados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Mas los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Y cuando los 1000 años fueren cumplidos, Satanás será suelto de su prisión y saldrá para engañar a las naciones que están sobre los cuatro ángulos de la tierra, Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, y el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los devoró. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por siempre jamás. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y no fue hallado lugar para ellos. Iglesia, este es el destino de los que están inspirando esta nueva torre de Babel tecnológica. El diablo Satanás, el falso profeta. Iglesia, ese es el destino que van a tener los que están inspirando y trabajando en esta nueva torre de Babel. Esta nueva torre tecnológica con enfoque globalista, que aspira primeramente a ser ya es rebeldía contra Dios y quiere destruir a sus semejantes. Este es el destino de ellos si no se arrepienten, los que son de carne y hueso. Porque el diablo Satanás y sus demonios ya tienen la sentencia puesta. Y el anticristo y el falso profeta también ya la tiene porque está escrita aquí. Está escrita aquí. Entonces, iglesia, lo que está sucediendo ahora mismo en el mundo, esto es lo que está sucediendo. Una nueva torre de Babel. Una nueva rebeldía gigante contra nuestro Dios y contra su creación. Por tanto, esto nos da a entender claramente que tenemos que mantenernos firmes en nuestra fe. Y cuando nos fallen las fuerzas, cuando nos sintamos que nos faltan las fuerzas, agarrémonos al Señor. Clamemos como Pedro cuando se hundía en las aguas, cuando se salió de la barca. Señor,
sálvame que me ahogo. Y el Señor trabó de su mano y le levantó. Así nos va a sacar el Señor. El Señor sabe quiénes son los suyos y el Señor sabe quiénes no son los suyos. Hay personas que están sirviendo al diablo Satanás a sabiendas de que hay un Dios verdadero. Y yo no puedo entender eso. No lo puedo entender. El Señor tenga misericordia. Porque hay oportunidad de salvación mientras hay vida y salvación a los que somos de carne y hueso. En tanto en cuanto no se haya cometido. El Señor tenga misericordia. Iglesia, estos son los planes del maligno en estos tiempos. Está en la palabra de Dios. Es lo que están haciendo. Y esto es lo que va a pasar. Esa batalla. ¿Quién va a destruir a todas estas personas? Así como el Señor descendió y confundió las lenguas de todos y dispersó todo para que se dispersara todo. Así va a ser el Señor en ese día, en esa batalla que va a tener lugar. De tantas personas que van a acudir a esa batalla que va a ser como la arena del mar, pues nuestro Dios va a destruir esa torre de Babel. Y a sus instigadores, el diablo Satanás, la bestia, el falso profeta, van a ser arrojados al lago de fuego y azufre. Y el Señor va a detener esa torre de Babel, la va a destruir. Porque no van a terminar sus planes. Que los tiempos y las sazones corresponden a nuestro Dios. A nosotros nos corresponde y nos toca decir, sí Señor, amén Señor, seguir por la senda antigua, porque nosotros tenemos una salvación que guardar. Tenemos una salvación que nuestro Dios nos ha dado y tenemos que guardarla. Porque si no la guardamos, los que perdemos somos nosotros, pero nuestro Dios es quien derrama lágrimas. ¿Alguien dice amén? Amén. Porque nuestro Dios también llora. Y se entristece su corazón. También se alegra. Se alegra cuando se lleva alegrías. Cuando un alma, hay fiesta en el cielo, iglesia, cuando un alma viene a Cristo, por la misericordia de Dios. Hay fiesta en el cielo. Y si hay fiesta en el cielo cuando un alma viene a Cristo, cuando el Señor la trae a su reino, pues claro que habrán lágrimas cuando alguien se pierde y ya no hay posibilidad de salvación. Guardemos lo que el Señor nos ha dado, la salvación y la vida eterna. No nos deslicemos. Y esta torre de Babel se ve desde todo el mundo, esta torre de Babel tecnológica, rebelde, satánica que está construyendo, se ve desde todos los ángulos del mundo, del planeta. Tengamos cuidado, no nos dejemos llevar por vientos de doctrinas falsas. Iglesia, quedémonos con esta palabra. La nueva torre de Babel tecnológica, el Señor también la va a destruir. Y a sus instigadores ya tienen la sentencia por aquí. Cristo viene pronto, nuestro Señor desea que nosotros sigamos guardando nuestra salvación y nuestro Señor desea que todos los que no conocen a Cristo le desafíen, porque a nuestro Dios le gustan los desafíos. Y le gusta que le digan, si tú eres el verdadero Dios, entra en mi vida y cámbiame como has cambiado tantas personas. Haz en mí la misma obra que hiciste en los demás. Desafía a nuestro Dios, desafía al Señor Jesucristo. Él es el verdadero Dios. Siempre con respeto, el respeto que se debe. El Señor Jesucristo te ama, te ama. Iglesia, desde Iglesia Intercesores te bendecimos en el nombre de Jesús.